Hola Leo, bienvenido a este canal, soy Aleli. Vamos a estar haciendo esta lectura con mucho amor para ti. Vamos a estar viendo tu mensaje. Vamos a ver qué tienen para decirte tus guías, maestros y ancestros el día de hoy. Toma lo que te resuene, el resto déjalo marchar. Gracias porque al vernos apoyas nuestro refugio animal, el cual puedes conocer en Facebook y en TikTok. Primera carta para Leo, el 2 de espadas. Tenemos al caballero de, perdón, al rey de copas invertido, la sota de oros y en el fondo del mazo está aquí el 2 de oros o de pentáculos, ¿ok? Bueno, bueno Leo, lo primero que veo aquí en tu energía es que empiezas a entrar como en un espacio o en un tiempo de equilibrio mental, ¿sí? Este 2 de espadas me habla claramente de cómo tu mente comienza otra vez a sentir ese balance, a sentir paz, a sentir tranquilidad. Y esto es bien importante, porque cuando nuestra mente está muy revolucionada, cuando estamos sobrepensando todo el tiempo, cuando vamos a la cama a intentar dormir, pero por más de que lo luchas, lo intentas, tu mente da vueltas entre uno y otro pensamiento, te desgastas energéticamente. Y yo veo que tú vienes como de semanas así, de semanas donde le has estado dando vueltas a muchos asuntos pendientes por resolver en tu vida. Siento además que sobre tu espalda tú estás llevando unas responsabilidades muy grandes. Puede ser que tú sientas cierto desequilibrio o lo hayas sentido en llevar esas cargas de tu familia, en llevar las cargas de tu pareja, en llevar las cargas en el trabajo. Y veo que esas cargas tienden a balancearse ahora. Hay algo que va a suceder, algún cambio de actitud de esas personas o algún movimiento o jugada que el universo tiene dispuesto que va a responder a esa necesidad de quitarte cargas de encima para que tu vida sea más equilibrada. Entonces me parece perfecto. Por esta segunda carta que puedo ver, ¿sí? La carta del Rey de Copas, puedo percibir que parte de ese volver al equilibrio implica alejarse de un hombre o de una mujer, puede ser con energía masculina muy fuerte, muy dominante, pero es una mala persona. Para mí, tanto la reina como el rey de copas evocan de una forma muy simbólica a nivel energético las personas con tendencias narcisistas. Entonces esta es una persona que ha estado en tu vida y de cierta manera él o ella han sido también gente que de una u otra manera ha puesto como la cuota por la cual tú te sentías desequilibrado emocionalmente y mentalmente y en cuanto a cargas. Esta persona de aquí es alguien que tiene experiencia en ser mala. O sea, esta es una persona que no solamente contigo es así, lo ha sido con muchas personas. Este es un mal jefe, un mal compañero de trabajo, una mala pareja, un mal familiar, un mal amigo. Pero es una persona a quien en cierto punto puede que tú hayas respetado o tenido cierto aprecio, cariño, pero que con el pasar de los días tú te fuiste dando cuenta de su verdadera máscara, ¿sí? Entonces, el rey de copas es alguien que tiende a manipular a la gente y que es muy diestro, es muy ducho en eso, ¿sí? Es una persona que sabe cómo llegar al punto débil de la gente y cómo terminar haciendo lo que
que esa gente termine haciendo lo que él quiere, ¿vale? Entonces mira que a nivel como emocional es un personaje de cuidado, pero que yo siento que comienza a salir de tu vida y que eso también te da balance y también te da equilibrio. Este puede ser ese ex narcisista que no podías quitarte de la cabeza o cuyo daño todavía te seguía afectando. Sí, puede ser ese ex que de una u otra manera era como esa sombra que a veces uno, o ese lastre viejo que a veces uno no puede como quitarse de encima, pero que uno en el fondo sabe que es extremadamente necesario poder como sacar eso de uno. Esta carta del oráculo que pedí como para clarificar un poco más la información, me habla acerca de información psíquica, de cómo Leo va a estar abriendo su tercer ojo o va a tener algún tipo de revelación espiritual y vas a poder ver a nivel energético cómo es esta persona. Mira que Leo, que si tú analizas, cuando la gente mala, cuando este narcisista o los narcisistas que tú conoces en tu vida te miran, mira que la mirada de ellos no es normal, ¿sí? Es una mirada que de una u otra forma a veces sus ojos se ponen totalmente negros o pueden tener cierto halo amarillo en ocasiones y su energía es bastante densa, bastante fuerte. Entonces, al respecto de esta persona, es como que se te van a abrir los ojos, bien sea en el trabajo o en tu casa o en la familia, pero la próxima vez que la veas, tú te vas a acordar de mí, Leo, porque es alguien que, digamos, vas a poder verle en el mundo espiritual qué es lo que hay detrás de él, qué es lo que hay detrás de ella. ¿Sí? Puede ser un poco fuerte e impactante para ti, pero te aseguro de que te vas a dar cuenta de que esta persona realmente es como parasitada. Y eso no justifica sus acciones, porque generalmente son gente que de una u otra forma le ha abierto como las puertas a entidades de bajo astral, bien sea por sus conductas adictivas, por el sexo, por el alcohol, por la brujería, por malas prácticas, ¿sí? Entonces es gente que es consciente del daño que hace. Tenemos esta carta de la sota y es una carta súper bonita porque puede estar llegando algún tipo de mensaje relacionado con algún tipo de negocio o de estudio o de cuestión en la parte económica que estaba como bloqueado, trabado. Sí, lo digo por el 2 de oros que está acá al final. Entonces, si tú estás como a la espera de que algo que querías iniciar de repente no se dio como de una forma tan fácil, va a llegar como un mensaje o una notificación importante que te va a permitir como, o sea, como que te van a decir, mira, es esto lo que te hace falta para poder arrancar ese negocio, para poder estudiar, para que ese proceso legal comience a darse, pero sí te van a estar ahí como avisando qué es lo que pasa. Tu arcángel protector para estos días es el arcángel Raciel y te dice, Leo, confía en tus habilidades, tienes todo lo necesario para ser un canal de luz que inspire a otros con sus mensajes, pues eres un mago en tu vida. Ten confianza en tus habilidades y ellas te ayudarán a llevar mayor plenitud a ella. Qué bendición. Mira, te hablan acerca precisamente de tus dones psíquicos y de poder canalizar información que te permita mejorar tu vida y mejorar la vida de los demás. Así que es bien bonito porque te dicen que explores eso, que no lo dejes como de lado. Bueno, números que para Leo estos días sean señales, tenemos al 24, al 40 y al 44. Tenemos cuatro cuatros, incluyendo un número maestro, así que busca el significado porque por allí podrán tener como un mensaje adicional. Letras que sean señales estos días para mis Leo, tenemos la letra C, la letra R, la letra Z, la letra G, la M y la S.
Puede ser inicial del nombre, apellido, forma, como le dicen a una persona especial o un lugar importante a visitar estos días. Esta ha sido tu lectura. Suscríbete, compártelo. Gracias de parte de nuestros peluditos y nos vemos en una próxima oportunidad, Leo. Te queremos. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al Arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada. Decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias eh, estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del Arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.